La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Perdón, al griego, luego al latín, luego al inglés y luego al español. O sea, tiene varias traducciones. Aquí es donde toma fuerza y toma importancia qué es la misión de nosotros como congregación y donde los ministerios son fundamentales. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Cómo sirvo yo al Eterno? ¿Cómo sirvo yo a mi Creador? ¿Cómo sirvo a mi Rey? Y les decía, ¿dónde empieza el choque entre el mundo que tenemos? No es que este mundo no nos pertenezca. Por supuesto que el mundo venidero es al que le estamos apostando, ¿verdad? Al mundo que va a crear el Mesías, o que está creando el Mesías a través de todos nosotros. Porque el Mesías está a la diestra del Padre y deja su espíritu para operar a través de ustedes y a través de mí. Quiere decir que mi primer compromiso, cuando yo dije, sí, yo acepto que Yeshua es mi Salvador, es mi Rey, y cuando y esas palabras digo, yo soy tu discípulo, yo soy tu siervo, y tú eres mi Rey, en ese momento empezaron grandes aperturas de bendiciones a nivel espiritual, pero hay grandes responsabilidades a nivel espiritual. ¿Por qué? Solo pónganse este ejemplo. Si yo digo, ok, yo soy tu discípulo, tu siervo, tú eres mi Rey. Ya desde ese momento nadie de nosotros podría estar pensando en que el sistema futuro de gobierno de la tierra tenga algo que ver con los sistemas políticos actuales. No estoy hablando de que el sistema político actual no sirva para nada, solo estoy diciendo que la Biblia no está promoviendo una elección de un rey. ¿Qué es lo que se estableció? Una unción de un rey, que es otra cosa. Un elegido, un ungido. Por eso los griegos, cuando empezaron a querer traducir, ok, ¿qué nombre le vamos a poner al Mashiach? ¿Qué es lo más cercano a esto? El ungido. Él es el ungido, el elegido, el Rey. Ah, pues entonces el Cristo. ¿Ya? El Cristo. Sí, por eso es que en tu Biblia aparece la palabra Cristo. Y por eso es que también se llama la traducción Jesús. Por intentando llevar algo que coincidiera. Que la religión perversa manipulara cosas para confundirnos y dominarnos, esa es otra historia. Pero ¿qué pasa cuando yo digo que Yeshua es mi Rey? Yo soy un discípulo. ¿De qué? De un reinado. Por lo tanto, lo que estamos construyendo nosotros, ¿qué es? El reino del Rey de Reyes. Quiero que comencemos leyendo el libro de Deuteronomio, que en el hebreo lo conocemos como Devarim. Vamos a hablar del servicio a nuestro Dios, el servicio a Elohim. Eso es lo que vamos a hacer. Para servirle a Él, tenemos que entender qué demanda Él de nosotros, ¿ya? Y qué está estableciendo Él. Cuando Él escoge al pueblo de Israel, que dicho sea de paso, quiero reafirmar otra vez la idea, que Israel es escogido no como la única nación, sino como dice, como su hijo, su primogénito. ¿Todos han leído que Israel es el primogénito de nuestro Creador? Amén, qué bueno, eso me consuela. ¿Por qué? Porque sé que me están comprendiendo que Israel es su hijo. Por eso es que Yeshua inmola, representa a todo Israel completo. Y todo lo que Israel vivió, lo vivió Yeshua individualmente. ¿Para qué? Para poder redimir a su pueblo.
Bien, entonces el servicio hacia nuestro Elohim está fundamentado sobre la base de un reino que se iba a establecer a través de este pueblo de Israel que estudiamos el otro día, ¿verdad? Y este reino, el Eterno saca a su pueblo, que va a ser el instrumento, su hijo, lo saca de Egipto, lo saca de la esclavitud, lo saca de la cárcel. ¿Sabían ustedes que la palabra para Egipto en hebreo es Mizrahim? Realmente los egipcios son hijos de Mizrahim, y Mizrahim es uno de los descendientes de Noé. O sea que al final todos somos de la misma fuente, ¿está claro? Así que Israel tiene un componente importantísimo sacerdotal. Simplemente cuando hablamos de que somos Israel, es que somos servidores del Eterno. Porque como en la experiencia anterior tuvimos la oportunidad de transmitirles que ser israelita es alcanzar una calidad espiritual. ¿Cuál calidad espiritual? La calidad que alcanzó nuestro padre Jacob. Que si se va de retroceso, usted es padre de nuestro Salvador, ¿verdad? Es decir, en la genealogía del linaje, del ADN. Somos una sola familia. Entonces Mizrahim le llamaron así porque quedaron en una cárcel. De hecho, Mizrahim significa cárcel, estar encerrado. Por eso es que los profetas, cuando hablan de que va a haber un segundo éxodo y que va a haber una segunda liberación, y la liberación de Egipto se quedará corta como la liberación que ha de haber en tiempos del Masías, que ya empezó desde hace 2000 años a haber una liberación de la humanidad, porque cada quien que va siendo discípulo del Mesías y comprende cuál es su discipulado, va saliendo de Egipto. Pero hay que salir verdaderamente, eso hay que vivirlo. Y ese que salió de Egipto, de Mizrahim, va a la conversión, digamos, al sumarse al pueblo de Israel, que tiene un rey llamado Yeshua, el Mesías, el hijo de David. ¿Ve cómo es tan sencillo hilvanar a Israel con usted? ¿Y ahora qué le toca a usted? Servir para lo que fue llamado Israel. Deja ir a mi pueblo, Faraón. ¿Y para qué quieres que se vaya? Le dice. Para que me sirva. Y no pueden servir ahí en el patio, le dice, a la par de la pirámide de la derecha, entre la pirámide de la derecha y la izquierda. No, le dice, al desierto, ahí no hay nada, ¿y qué van a adorar? Le dice. Al Elohim invisible, al Elohim de Abraham, al Elohim de mis padres, le dice. Yo estoy parafraseando la historia bíblica, pero para que lo puedan ver de otra manera. Yo estoy, dice, llevando a este pueblo de la cárcel en la que están hacia una libertad verdadera, a una libertad genuina, dice. ¿Y por qué? Porque aquí son esclavos, le dice. Yo le voy a decir las tareas que tenían los israelitas en Egipto. Bueno, vamos a comenzar desde la, digamos, la más elevada. Eran sacerdotes de Israel, sin haber una orden sacerdotal más que la de Melquisedec. La orden sacerdotal de Melquisedec es una orden sacerdotal espontánea, la cual no tiene linaje. Dice, usted es sacerdote, sí, es de la tribu de Leví. Sí, no, ese es el sacerdocio que surgió después de que nosotros no quisimos aceptar los mandamientos directamente. ¿Y cómo los aceptamos entonces? Indirectamente. ¿Y cómo indirectamente? Le dijimos, Moisés, habla tú con el Eterno y tú habla con nosotros, porque nosotros te hemos sentido más blandito a ti. Y podríamos esto me lo dan a mí.
Perdón. Sí, gracias. Entonces le dice que te voy a sacar a que me sirva el desierto. Ahí no hay nada. ¿Por qué no sirven aquí? Pueden servir a su Dios aquí. Yo les doy permiso, le dice a Moisés. Y tranquilos, sigan trabajando acá. Sigan siendo funciones del pueblo de Israel ahí, digamos la más alta, y voy a ir de la más alta porque no necesariamente la más importante. Sacerdotes, al estilo de Aarón, que ya era un líder dentro del pueblo, ¿verdad? Y que intercalaban, y muchos israelitas de las diferentes tribus que habían, trabajaban de médicos, trabajaban de joyeros, trabajaban de veterinarios, digamos, ahora le llamamos veterinarios, pero cuidaban animales. Cuidar el animal no era solo llevarlo a que comiera pasto, o era cuidarlo de sus enfermedades, curarlos, hacerlos más productivos. Eso era lo que pasaba. Entonces, todas estas funciones, y digamos la más básica, ladrillero, combinador de paja, lodo y agua, para hacer ladrillos, para hacer las grandes construcciones. Y todo eso eran trabajos. Ahora díganme ustedes, ¿esos son trabajos de esclavo? No, no son trabajos de esclavo. Ningún trabajo es de esclavo. El esclavo es con qué espíritu haces el trabajo. O sea que no importaba si fueras ladrillero. Vamos a ver, todos conocen a Josué, el segundo al mando después de Moisés, ¿verdad? Muy bien, ¿qué creen que era Josué? ¿Un médico de Egipto? ¿O mago les decían en ese tiempo? Los doctores antes nos decían magos, porque curaban, ¿verdad? Entonces creían que hacían con magia. No, eran las plantas las que hacían la salud. O sea, estaban los médicos, pero Josué no era un hombre médico, no era importante, no era un intelectual. ¿Qué era? Coordinador de los ladrilleros. Él era como un enlace entre el egipcio y los trabajadores de la construcción egipcia. Lo estoy explicando. Y sin embargo llegó a ser el segundo al mando después de Moisés. O sea que su trabajo no tenía nada que ver con su desarrollo espiritual. O más bien dicho, sí, su trabajo tenía directamente desarrollo espiritual. Aunque era una práctica, entre comillas, simple, era una práctica a la que él la dominaba totalmente. A un nivel espiritual. ¿Qué pasó? No te lo reconoce. Días opero con él, así que debe de funcionar. No te lo reconozco. Iba la diferencia, estaba tratando de establecer cómo Israel sale de Egipto y para qué, para servir. Libro de Deuteronomio, capítulo 10. ¿Qué quería el Eterno? Sacarlos de la esclavitud. Porque uno se imagina, allá en el reino no voy a trabajar, no vamos a hacer ninguna tarea. Dice que el reino de los cielos bajará a la tierra, ¿verdad? O sea que en la tierra viviremos como en el cielo. ¿Qué significa que el reino de los cielos esté en la tierra? El reino de los cielos se ha acercado. Pero en ese momento los discípulos no vieron nada descendiendo, ¿verdad? Físicamente. Es una forma midrásica o alegórica de decir ya que las cualidades divinas del reino funcionen aquí en la tierra. Y una de las cualidades dice, nadie va a tener hambre. Es decir, nadie va a andar trabajando por comer. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el trabajar no porque tiene hambre, sino porque le gusta hacer lo que le está haciendo? ¿Habrá alguna distancia ahí? Ahí estaba ya, hijo. La que está ahí arriba, mira, que dice servicio a Elohim. Eso.
Gracias. La claridad no nos va a dejar mucho acá, pero... No, ese es Tikkun Olam. Esa es la clase que de ayer. Ahí está. Si lo logran ver, pues qué bueno. Si no, me la vas pasando, porque pon el versículo que voy a leer ahorita. Dame la otra. No, dale con la flecha. Eso. 10, 12, vamos a leer. Y ahora Israel, ¿qué requiere? Ahora pues Israel, ¿qué pide Yihweh, o tu Dios, sino que temas a tu Dios, a Yihweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que le ames y le sirvas a Yihweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Bien? Fíjense para qué lo sacó. Lo sacó de Egipto para servirles. Y todos nos imaginamos en un primer momento que había que ir al culto del templo. Y se nos olvida que el templo solo era un punto de referencia, de concentración. Y que si ustedes me estudian a fondo el libro de Éxodo, cuando genera el templo, verán ustedes que el templo surge porque el pueblo se negó a que Dios viviera en medio de todos nosotros. Como ustedes no quieren que yo viva en ustedes, yo voy a poner un punto de encuentro donde ustedes y yo nos vamos a encontrar. No estoy hablando de que no deban de existir las congregaciones, no se me vayan a confundir. Les estoy dando la razón por qué se hizo un templo y por qué tiene que destruirlo después. Porque en lugar de que el templo se convirtiera para nosotros el lugar donde nos encontrábamos y recuperáramos su presencia, empezó nuestro pueblo a adorar el templo. Y al adorar al templo estábamos en Egipto, igual en Israel. No habíamos salido de la cárcel. ¿Qué les estoy queriendo decir? Ahí en Egipto trabajabas de joyero. A la tierra prometida vas a ir. ¿Y qué les dice? Entra a la tierra, pon producir la tierra, paga tus primicias, que estoy viendo un rotulito ahí, paga tus ofrendas, tus votos, tus diezmos. Y el pueblo, y ahí en Egipto nosotros no hacíamos esa cuestión, porque no eras libre. No eras libre. ¿Producías para qué? Para comer. Moisés, por eso, ¿por qué no nos regresamos? Allá había melones, pescado, esto y lo otro. Allá nos daban a través de nuestro trabajo. Pero la propuesta de tu Creador es: siembra la tierra, prodúcela, y solo dame lo que tu corazón decida darme como ofrenda. Vas a dejar la semilla inicial, porque el diezmo solo es la semilla inicial para creación. Semilla. O sea, yo me aparto el 10% de mi ingreso, no de mi ingreso total, sino de mi utilidad, de lo que me queda líquido, y lo doy, es una semilla que va a producir. Entonces el Eterno dice: entren, aparten el diezmo del grano, entréguenlo al sacerdote que no tiene tierra, porque él no tenía la función de estar, ¿qué?, sembrando la tierra, porque su servicio era prepararte, guiarte hacia la libertad espiritual. Es todo el concepto nuevo. No era que Egipto no sirviera o que no tuviera modernidad. ¿Cuántos de ustedes han oído del Egipto moderno, que es las grandes ciudades y las grandes metrópolis? New York, la ciudad que nunca duerme. Y de plano que no duerme nadie ahí. Trabajas 5 horas, dormís 5 horas y trabajas el resto. Pero hay dinero. Está dando vuelta el dinero. Pero vivís para trabajar, no trabajás para vivir. Entonces, después de 30 años que estás allá,
El Salvador te queda rico. ¿Por qué? Porque es más lento. Es más, bueno, estamos cambiando mucho, ¿verdad? Pero aún así seguimos teniendo un sistema un poco más enlentecido, pero añoramos ser New York. Ya antes trabajábamos. ¿Quiénes se acuerdan de que la familia almorzaba juntos? Y papá llegaba del trabajo rápido, porque no tenía mucho tiempo, solo tenía 2 horas para comer. No tenía mucho tiempo. Fíjense, salía a las 2 y regresaba a las 2 al trabajo. Y salía a las 5. Pobrecito, solo tenía 2 horas de comer. ¿Qué le dijera ahora a uno que trabaja en Pizza Hut, por ejemplo? Vaya, son tus 30 minutos, anda almorzando. Entonces vamos hacia eso, nos estamos volviendo, el trabajo lo estamos volviendo una esclavitud a la cual servimos. Es idéntico lo que le pasa al pueblo de Israel en el desierto. Le ponen un templo para que aprenda espiritualidad y lo que hace es adorar el templo. A mí me ponen a trabajar para que yo devuelva la calidad y aprenda a producir, y yo termino sirviendo al trabajo. Y ahí nos vamos perdiendo. ¿Y todo eso en qué viene a redundar? ¿Y cómo sirvo yo al Señor, hermano? Si mire, mi horario es de 7 de la mañana, lo que implica que me levanto a las 5, media hora, 40 minutos de almuerzo, salgo a las 8, a las 6. Y como vengo del trabajo desde allá, de San Martín, cuando vengo a mi casa son las 8:30 y usted está dando las oraciones. Ya no llego, hermano. No llego a nada, y empiezan los ministerios ¿a qué? A carcomerse. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? ¿Dejen de trabajar? No. Tenemos que aprender a producir. ¿Cómo lo hacemos? Eso es a lo que tenemos que venir aquí a la congregación, a aprender a cómo producir. O sea, no es mi tarea enseñar en este momento cómo se es productivo y cómo piensa un hijo del Eterno. Un discípulo del rey Yeshua, que decía: no lleven nada, no se preocupen por qué van a llevar, ni qué van a comer, ni nada. ¿Por qué? Si yo aprendí a hacer pan, ¿qué me preocupa? Si puedo hacer pan. Y ahí es donde nosotros, estoy tratando de ahorita de preparar el terreno para lo que los quiero llevar en este momento, para conectarlo con nuestra congregación, de cómo servimos y cómo nuestro tiempo va a estar al servicio del Eterno. ¿Ok? Bien, ¿para qué lo sacó? Para que vengan y les sirva, dice. Primero, que me temas. Para servir al Eterno, el primer paso es temor. Pero no temor de miedo, ¿verdad? Eso es miedo, pánico, un instinto de sobrevivencia. Eso no es miedo. ¿Temor qué es entonces? Respeto, muy bien. Sabiduría, dice el proverbio, ¿verdad? Que el principio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener conocimiento, buscar. Pasámelo. Aquí hay 3 cosas importantes entonces. Temer a Yahweh tu Elohim, a tu Dios, ¿verdad? A nuestro Dios, que lo amemos y que le sirvamos. Veamos cada una de ellas, dame otra. Primero, el temor a Elohim. ¿Qué dice el mismo capítulo en el versículo 13? Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que te vaya bien o que halles el bien. ¿Cómo amas al Eterno? Fíjense esto, qué cuestión. A mí me enseñaron que los mandamientos era lo que el Eterno exigía. No, el temor a Él es sus mandamientos. ¿Cómo así? Que guarden los mandamientos, dice el versículo número 13. ¿Verdad? Que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma, termina el 12, y que guarde los mandamientos del Señor, tus estatutos, que yo te ordené para tu bien. Para tu bien. Esto es, para que me vaya bien yo tengo que ser obediente. Ya, eso leemos a golpe de lectura, ¿verdad? Veamos las palabras en hebreo.
para que veamos cuál es la dimensión de esto. Guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la palabra que dice en hebreo? Dice shamar mitzvot. Este término ot es plural en hebreo. Si no solo dijera mitzvah con una al final, que son un mandamiento, sino es mitzvot, muchos mandamientos, varios mandamientos, o estatutos, o es precepto, ahí está en general. Pero shamar, señores, no significa guardar como está traducido. Yo quiero que ustedes me amen, me sirvan, ¿verdad? Y que, perdón, dice que me teman, que me sirvan y que me amen. Así es que el que me quiera servir, shamar significa, dame clic. Miren cómo se debía traducir. Perdón, guardar mis mandamientos sería shamar mitzvot, servir a través de los mitzvot. ¿Ay, cuáles son los mitzvot? Honra a tu padre y a tu madre. Trabaja. Da gracias. Educa a tus hijos. No robes. No asesines. No codicies. Todo eso mandamientos. Y con yo observar los mandamientos estoy teniendo temor a Él, sí. O sea, pero a mí no me está pidiendo guarde los mandamientos, sino que me está diciendo sirva al Eterno a través de llevar una vida alineada a sus mandamientos. Entonces yo empiezo a tenerle temor a Él cuando empiezo a concientizar y a discernir que mi vida va a estar definida entre los mandamientos. Es decir, mi quehacer va a funcionar de acuerdo a una instrucción. Da la otra frase, para que te vaya bien. Fíjate, la traducción dice para que te vaya bien, pero en hebreo dice asher, asá asher, dice, para que puedas hacer. Este hacer también lo puedes poner como empleo, como trabajo, como artesanía. ¿Me estoy dando a entender? ¿Dónde tengo que aplicar yo los mandamientos? En mi quehacer diario. Porque yo fui creado para hacer. Yo fui creado para crear. Y eso es tener temor al Eterno, conciencia de que yo no fui hecho para ser esclavo, para encerrarme y servir a un empleo, sino para que mi empleo me sirva a mí, para proyectarme hacia el servicio al Eterno. Y aquí empiezan las diversidades de acciones que yo voy a escoger en mi vida. Y ojo con aquellos que están decidiendo qué hacer en su vida ahorita. Seguir una carrera universitaria, casarse, viajar, buscar todo lo que deseas hacer, está bien, dice el Eterno, pero tiene que estar en sintonía con Shamar Mitzvot Asher, es decir, para que me temas, tu servicio, tu vida te está diciendo, sea regulada por los mandamientos para que puedas hacer, porque ese es tu destino, hacer. Dame clip. Mira lo que dice, esta palabra shamar que vieron allá, para que me sirvas, es la palabra que también tiene como derivado shamás, servidor. ¿Hay servidores acá? Amén, muy bien, son shamás ustedes. Si tuviéramos que decirle en hebreo algo, shamás, ustedes son los shamás, los servidores, los que tienen una responsabilidad, sea cual sea. Poner este jarrón acá, los que sirven en la puerta, los que sirven en el ministerio de oración, de intercesión, de ofrenda, de lo que sea, él es un shamás, que traducido diríamos que es un diácono o una diaconisa. ¿No más? Es el cuidador, porque la palabra shamás significa el que cuida, el que guarda. Por eso es que allá lo tradujeron con guardar mis mandamientos, porque guardémosle los mandamientos. No, es el que pone una cerca protectora a lo que le han encomendado.
No que se pone de tirano, se pone una cerca protectora a lo que le han mandado. Una cerca protectora dice que no pone en riesgo su actividad principal. De repente a una recién casada dice al esposo: yo me siento un poquito, sí, amanecí como un poquito de asco. Ah, no. ¿Qué hacemos inmediatamente? Poner la primera cerca. Hoy mismito te me vas al doctor que te deje el examen, las pruebas, ya, porque tal vez ya está la intención de tener un hijo, ¿ok? Y se va, y sale la prueba positiva, dice, embarazo. Felices todos, pero ya pusimos el primer cerco, porque estamos guardando. Inmediatamente, ya mi amor, ya no vas a barrer, ya no vas a trapear. Espero que así hayan sido, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Cuidando. Y ella se pone en función ¿de qué? De procrear. Entonces ella está haciendo una shamás de su embarazo. Yo quiero ser un shamás de aquí de la congregación. Muy bien, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es lo que yo busco? Y empiezo a cuidarlo, empiezo a tener las medidas alrededor para que esto sea un éxito, porque de mí depende el éxito. Yo me imagino que han de haber unas 2 o 3 personas encargadas de poner las sillas en la mañana, por ejemplo, de levantarlas, trapear. ¿Qué pasa si estas personas se duerme una, al otro lo deja el bus, el otro se le olvidó, y de repente venimos todos a las 10 acá, en punto como vengo yo? ¿Y qué sucederá? Un pequeño caos. Aunque eso no va a ser un problema, porque aquí vemos que unas 300 personas, lo solucionamos. Se levanta el pastor, como todo un Josué, y dice: señores, allá están las sillas en cada lugar, el que vaya entrando, tome una silla y colóquese, y solucionamos el problema. Y salimos adelante. No nos vamos a enojar, pero eso no quiere decir que no vamos a evaluar la circunstancia. Y que yo tengo que valorar lo que me han dado como servicio. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy siendo irresponsable, ya me pasé a la cancha de la esclavitud. Quiere decir que ese servicio que yo con ánimo tomé un día, se me ha vuelto cargoso. Es el momento del relevo. Y vos lo debes de pedir. Y vos lo debes de pedir. ¿Por qué? Porque si no, no estás amando a tu prójimo. Y resulta que tu prójimo, en tu prójimo vive nuestro Creador. Por lo tanto no lo amas a Él. Por eso, cada vez que tú te sujetas al orden y te comprometes y tu palabra es sí, lo voy a hacer, entonces estás siendo un diácono, un chamás y por lo tanto un servidor que hace bien conforme a los mandamientos. O sea, no es que yo, para que me bendiga, yo hago y pongo las sillas. No, yo sirvo, yo amo, por eso sirvo, por eso hago esto. No porque me llevan al mar 2 veces al año a los servidores. Yo no sé si eso de aquí, yo estoy poniendo ideas. Porque entonces, ¿qué? Ya me volví esclavo del premio. ¿Qué habrá sido más fácil, digo yo, hacer ladrillos o sembrar un árbol en la tierra prometida? ¿Saben qué es lo que pasa? Que con el ladrillo yo lo hacía y me pagaban y me daban el melón, el pescado y lo que sea. Y con el árbol voy a pasar por lo menos de 3 a 5 años esperando que me dé un manguito, esperando que me dé la primera guayaba. Entonces, hoy ¿quién siembra un palito de limón? No es más fácil dar $1, 15 limones me dan por $1. ¿Por qué? Hemos perdido la paciencia de esperar y de disfrutar el sembrar el árbol, que crezca, cuidarlo, ponerla cerca, yo como chamás del árbol, porque ahorita me han mandado a cuidar el árbol, y ya doy el primer fruto, y todavía ese fruto me dice el Eterno, circuncida al árbol. ¿Y qué era circuncidar al árbol? No te podés comer los primeros frutos. ¿En qué se convertía el primer fruto?
Primicia. O sea que esta primera tanda no me la como, no. ¿Y qué va a hacer con el primer limón hermoso que dio? Tan rico. Se lo tengo que llevar al pastor. Entonces empezamos ¿a qué? Con la angustia de me quedaré sin nada. ¿Por qué? Y ahora se los paso al ejemplo concreto del que no viene a poner la silla. Espero que el que haya puesto la silla en la mañana no haya venido tarde a pensar que yo estoy hablando de él. Viene y dice, hay 5 minutos más, y a las 10 es el servicio. Sí. ¿Qué estoy haciendo yo? Reteniendo el limón. Y si mañana, yo todos los días madrugo y todavía el domingo me ponen a madrugar. Entonces hágase cargo del servicio de la tarde, si hay servicio en la tarde, ¿verdad? Si así fuese. Pero tenemos que tener la mente clara que mi actividad puede ser una esclavitud o una libertad. ¿De qué depende que yo sirva al Eterno? Que si lo hago con libertad o lo hago con esclavitud. Lo que Él me pide es que yo, si voy a cuidar algo, estoy siendo un chamás, sirviéndole a Él. Y que eso debe ser conforme a las reglas, no como a mí me dé la gana. Y si soy un ministrador, porque un ministrador aquí hay, va a ser alguien que ministra, ya sea la oración, ¿verdad? O el que ministra la economía de la congregación, es un don. Dame más crítico, desplegámela toda para que. Ok, miren quién más es chamás. Les ponía el ejemplo de la mamá, ¿verdad? Que está embarazada. El padre y la madre de familia es un chamás. ¿De quién? De los que tiene como responsabilidad abajo de él. Y esta es una escalera. Ahora bien, abajo dice Shema. Tiene las mismas raíces de la palabra shamar o shamás. ¿Y Shema cómo se traduce? Ustedes han oído Shema Israel, Yihweh Eloheinu Yihweh Echad en hebreo. Oye Israel, dice. Escucha, traduce en la Biblia. Israel. Yihweh, tu Dios, Él es uno. Amarás a Yihweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Lo mismo. Entonces le dice, Shema. Si bien es cierto, se traduce como escucha, la traducción correcta es obedecer inteligentemente. Esa es la traducción de Shema. ¿Y qué es obedecer inteligentemente? Así nos mandaron a poner la silla, así, vos llegás 15 minutos porque lleven la mitad. Eso no es inteligencia. Es estarse evadiendo la responsabilidad. Yo sigo con la silla, espero que los de los encargados de eso no me agarren mal la cosa. Eso es el ejemplo que a mí se me queda ahorita. Pero ¿qué pasa? Si yo obedezco con inteligencia es que razono. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? También proceso la orden. Veo cómo la puedo mejorar. Y no soy un monigote. Sí. No. Empiezo a interactuar con mi servicio, con mi líder. Le digo, ¿no será mejor que si venimos, mirad, después del sábado en la noche, si hay servicio en la noche, dejemos ya listo para el domingo, así podemos dormir esos 5 minutos más? Ok, entonces está él inteligentemente cumpliendo su objetivo. No es que peque porque quiera dormir 5 minutos más. Está claro el ejemplo, ¿verdad? Yo sé que ustedes son obedientes, inteligentes en ese sentido. Ven entonces qué es el servicio, para qué fue sacado Israel. Sigamos. Muy bien. ¿Cómo se operativizaba eso? Y aquí es donde está. Y les puse anteriormente que el padre de familia y la madre de familia son shamás. ¿Dónde está tu primer servicio entonces? En tu casa. Y aquí viene el choque. Porque resulta que hay dos extremos. O querés servir a la iglesia a costa de lo que sea en tu casa, confundiendo unas palabras de Yeshua, o no servís en tu comunidad sobre el pretexto de los de tu casa. Los dos extremos existen. Los dos tienen el mismo espíritu de no querer servir. Pero cuando yo entiendo que mi servicio
el prioritario y primero que a mí se me encomendó es el de mi casa, el de mi esposa y el de mis hijos. Entonces yo ya entendí todo. ¿Cómo funcionaba esto en el pueblo de Israel? Miren, ahí les puse esta pirámide, no porque estaban en Egipto, sino que por orden, el smart que encontré ahí, así que lo puse así. ¿Quién estaba a la cabeza del pueblo? Moshe. ¿Ya? O Yeshua, si quieren verlo ya en nuestros días. Ya, ustedes lo van extrapolando. Yo porque estoy hablándoles cómo la Torah lo instruyó y cómo funciona el reino. Viene, y después de Moshe, ¿quién estaba? Aarón. Y después de Aarón, los levitas. A la cabeza de los levitas, aquí me salté un pasito que eran los hijos de Aarón, pero lo pasé para que entendieran. Estaba Aarón y sus hijos y luego los levitas, que eran los sacerdotes, los oficiales. Los levitas no eran solo los que enseñaban o sacrificaban en el templo, no, ellos estaban en la puerta como está nuestro hermano allá. O sea que él puede ser un levita en el templo. El que sonaba la trompeta era un levita. ¿Ya? El que jalaba el aceite era un levita. Estos eran los que estaban dedicados al templo y por lo tanto no tenían otro empleo. ¿Por qué? Porque el trabajo era grandísimo. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacemos? ¿Y qué hacíamos en esta época? Como los levitas no tendrán herencia, dice, en la tierra, es decir, que no iban a poder sembrar, no iban a poder, se repartían los levitas por secciones y atendían un grupo de personas con todas sus necesidades espirituales para transmitir lo que Moisés le enseñaba a Aarón. Aarón le enseñaba a sus hijos y los levitas recibían de los hijos de Aarón. Y los levitas convocaban a los príncipes de cada una de las tribus, de las 12. ¿Que eran qué? Los principales o los líderes de la tribu. Y este principal de la tribu transmitía a los padres de familia de cada uno de los clanes familiares. Y después el padre de familia instruía a su esposa. Entonces el proverbio dice que el padre daba la instrucción y la madre daba la Torá, dice, la enseñanza. Porque la madre es la que está más cerca de sus hijos. Dice, ay, el papá no tiene que enseñar, sí, a la mamá. ¿Por qué? Porque él tiene que enseñar rápido. ¿Por qué? Porque tiene que ir a buscar el pan. Cuando entendemos todo ese orden, no hay problema, porque todo es una proyección familiar. Y entonces los hijos, que son por lo general los que más tiempo tenemos, cuando estamos jóvenes, podemos aportar más a los ministerios de la congregación. Y entonces la juventud se vuelve una fuerza grande. ¿Por qué? Porque se vuelve un motor, tanto las madres como los hijos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué esta tarea tan delicada para la mamá en la casa? Estoy hablando ahí. Porque esta estructura es de un pueblo, no de una iglesia donde los miembros viven en varias partes del país o de la ciudad. Acuérdense que lo que nosotros tenemos es una adaptación a lo que la Biblia dejó por el mundo que hemos creado. Pero este orden natural y dado por el Eterno lo tenemos que regresar. Donde usted tiene que ver a Moshe, ahí está sentado. Donde está su servidor, o sea, el que le ayuda a él, su copastor, el cuerpo pastoral, si hay más de uno, ¿verdad? Ahí están. En nuestro caso, yo fungo como un moré dentro de mi congregación. Tengo 2 personas más que me ayudan a las enseñanzas. En caso en que yo no esté, estos 2 tenemos subgrupos de 12 o 15 personas a las cuales les enseñamos particularmente y ellos llevan a sus casas. Y ellos llevan a sus casas. Y empieza entonces a generarse una organización que puede fluir. Yo sé que ustedes son bien organizados. Estoy hablando esto de cómo se puede comparar. Ahí está el pastor, digamos, sus copastores, sus diáconos,
los principales de la congregación, que podría ser una junta directiva o lo que sea, y de ahí vienen cada uno de los padres de familia que reciben, o los principales pueden ser los que guían un ministerio y los que traducen a la familia, y al padre, madre, hijo, y el padre es reproductor en su casa, y luego viene hacia arriba, porque cuando yo entendí que el servicio es, entonces empieza el hijo, el padre, la madre a vincularse con los principales y a entender que sostener al principal, es decir, al que tiene a cargo un diaconado, un ministerio, sostenerlo en el sentido de que atiendo su convocatoria, por ejemplo, que una de las cosas principales que tenemos de problema los ministerios, ven y convocamos, necesitamos 10 varones, 3 llegan, ¿sí? 3 llegamos, y tarde, ¿sí? ¿Nos ha pasado o solo a mí me pasa eso allá en una congregación mía? Si solo a mí me pasa, pues está bien, perdonen. Pero pasa en todos lados, pero porque hemos perdido el valor de que Él es un traductor. No, si a mí no me dice el pastor, no me diga nada. ¿Han visto alguno de esos por ahí? Pero mire, el pastor está de viaje, o anda en un seminario. ¿Qué ha pasado con mucho pastor? Se vuelve codependiente, en el cual si no está él la cosa no funciona, y entonces se van de escondidas. No le digan a nadie que vamos a estar, de repente les aparece el diácono: bienvenido, hermanos. ¿Por qué? Porque si les avisamos que el pastor va a estar de viaje, ese domingo venimos 10. Bien, se olvidaron del servicio que tienen. Y no del servicio de venir a sentarnos, del servicio que tenéis en toda esta conexión. Para vos el único importante es entonces Moshe, o el pastor, o Yeshua, y te olvidas que Él está creando un ministerio, un reino, que tiene que funcionar. De hecho, por eso Él se fue. Si no me voy, les hago daño, les dijo a los discípulos. Si no me voy, ¿a qué hora empiezan a hacer ustedes los milagros que yo hago? No se sueltan. De hecho, ellos se soltaron hasta después del Pentecostés, hasta que les fue dado, hasta que ellos entendieron. Pasaron 40 días más con Yeshua, después de haber pasado más de 3 años. Todavía necesitaron 40 días para al final entender y sacudirse. Es cierto, ¿verdad? Cuando yo dejo la silla vacía en mi congregación, el ministerio se debilita. Y uno piensa que el daño puede ser para la congregación. No, nos van a decir como Esther. Cuando Mardoqueo le dijo a Esther: mira, hay que hacer esto ante el rey. Ah, no, yo no me meto ahí, me matan. Bueno, mira, le dijo Mardoqueo, o lo haces tú, o el Señor se va a procurar quien lo haga. Y entonces Esther entendió, ¿verdad? Hadassah, sí, él en hebreo, ¿ya? Y dice: pues no, a mí nadie me desplaza, yo pertenezco a este reino y voy y lo hago. Arriesgó de su vida. Ahí hay una obediencia inteligente. No juego con mi vida. Entonces esta estructura debe de funcionar. Pero ¿dónde comienza? Si creemos que comienza allá con Mosé, no, aquí, abajo, en el hijo. ¿Cuál fue el fracaso de los hijos de Elí, por ejemplo? Perdón, ¿cuál fue el fracaso de Elí? ¿Acaso fue el mismo? No, fue su fundamento, su reproducción. Algo falló con Elí. ¿O acaso una célula sana reproduce una célula enferma? No, ¿verdad? Células enfermas reproducen células enfermas. Células sanas producen células sanas. Ustedes saben que cada 40 días son nuevas células las que tienen ustedes. ¿O sea, es necesario nacer de nuevo? En 40 días puedes nacer de nuevo. Por eso Yeshua estuvo 40 días con sus discípulos, para hacerlos nacer de nuevo. A veces ya tenemos la información, ya aceptaste en tu corazón a Yeshua, sabes que Él es tu Salvador, pero no lo has activado, no lo has concientizado. Entonces, ¿qué sucede? No has pasado tus 40 días. Pasa tus 40 días.
Comprométete a lo que puedas, no a lo que te emociones. Y con responsabilidad cúbrelo. Esa es la idea. Y la familia como un pivot fundamental. Pásame. Asher, que era la otra palabra que encontramos, ¿verdad? Asher dice, y acabó Elohim el día séptimo su obra que él hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Dale clic, desplegale a toda. ¿Por qué les dije yo que la palabra ser y que habíamos nacido para hacer o para crear? Porque en el Génesis se dio esto, mire, dice obra que había hecho, dice ahí en el Génesis, ¿verdad? Pero en hebreo dice melacá asa hacer, y reposó de la melacá, y de ahí dice Be Shabbat melacá asa hacer. ¿Qué dijo el Eterno en estas palabras? O Moisés escribiendo esas palabras del Eterno, les dijo, y descansarás en el séptimo día del don que te dieron para hacer. ¿Y comprenden que es un Shabbat? Parar de hacer mi don. Ah, yo soy una costurera, ese es tu don. Mira el pedido que tengo para esta semana, no voy a ir a la iglesia, mira que lo lamento. Que me perdone el pastor. No, perdiste, porque dice que tienes que parar de hacer tu don para poder seguir haciendo. Si no paras de hacer tu don, perdés tu capacidad creadora. ¿Qué pasa con los que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y pasan años y no tienen ni unos 3 días de vacación? Se agotan, se terminan más rápido que otros. No, pero mi abuelo vivió como 90 años, todos los días de su vida también. ¿Y quién te ha dicho que iba a vivir 90 años? Si en la Biblia está gente que vivía 900. O sea que ese que vivía 90 años iba a vivir 900 mínimo. Así que el que vivió menos, se acabó menos por no detener y hacer la pausa. ¿Para qué? ¿Ven para qué nos sirve nuestra comunidad? Ahora, detener mi don también es cambiar mi actividad. Es decir, que yo en mi reposo lo que hago es parar mi don para lo que hice. Yo soy médico, muy bien, soy médico. De lunes a viernes, o de domingo a viernes si quieren. Pero el viernes en la tarde, pongo un freno. Voy bajando velocidad para que allá, como a las 6 de la tarde, estoy lo más tranquilo posible, lo más libre posible. Ya. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.